Perfectos. Buenas tardes, bienvenidos al curso, al segundo unidad del módulo de planeamiento estratégico. Continuamos entonces con la unidad 2 del marco conceptual para planeamiento estratégico. Este, Vamos a dar la lección, ¿no? Por favor, no estoy, si alguien recuerda en dónde nos hemos quedado la clase anterior, tengo entendido que ya habíamos terminado, vamos a empezar ahora con discutir qué es estrategia, qué es ser estratégico. Obviamente, si el curso es de planeamiento estratégico, lo primero que tenemos que hacer es tener mucha claridad de qué entendemos por estrategia, rápidamente, ¿no? Este, es un concepto de estrategia. Una de las cosas que a veces nos cuesta recordar y entender es que estamos nosotros en el mundo de las ciencias sociales, y lo que caracteriza el conocimiento de las ciencias sociales es lo que se llama la polisemia. Es decir, las palabras esenciales del conocimiento en sociología, derecho, economía, gestión pública, ciencia política, tienen tantas definiciones como autores hay. Y lo mismo sucede con estrategia. Estrategia es una palabra altamente compleja que, como nos muestra este libro de 2015 que se llama Estrategia, es un concepto que ha ido evolucionando con el tiempo. En la guerra tenía sus recomendaciones. Cosa curiosa, por un lado los griegos acuñan el concepto y la definición, ¿no? El concepto es el arte, o sea, el estrategia es el arte de ganar la guerra, y el estratagema era el, el- la, la estrategia que se definía para ganar la guerra, y el estrategos era el general, el que definía la estratagema para ganar la guerra, ¿no? Sun Tzu escribe en el otro lado del mundo, prácticamente en la misma centuria, el arte de ganar la guerra. No acuña el concepto de estrategia, pero sus libros son lecciones de cómo ganar la guerra. En ambos casos, toma la posición de altura, ataca cuando tu enemigo no lo espere, asegúrate que tu población esté bien alimentada, y como razones de asegurar éxito en la guerra que estás involucrado. En el siglo XV surge Maquiavelo, y él establece una serie de consejos. a este, al- Escribe un libro que se llama El Príncipe, que estoy seguro la mayoría de ustedes lo han leído en su carrera universitaria, donde se recomienda, que se da lecciones de vida al príncipe de Florencia para que reunifique lo que en ese entonces en Italia existían, que eran las ciudades repúblicas, para que las reunifique en el territorio italiano y recupere la vieja gloria del Imperio Romano. Y los consejos que le da, sobre todo para hacer frente allá en ese momento a las incipientes naciones que surgían en Europa, principalmente en Francia y principalmente en lo que sería la Alemania moderna, que era el Imperio Sacro Germano, como se llamaba en esa época, Sacro Romano Germano. Entonces, este, consejo, pues, como decía, divide y vencerás, el enemigo de tu enemigo es tu amigo, o si has derrotado a un adversario, asegúrate en el futuro no tenga la oportunidad de derrotarte. Y está claro que cuando le está diciendo eso, le está diciendo, oye, elimina a tus adversarios, no le des chance de que en el futuro se recuperen. Y si tú piensas tanto en estos consejos de la guerra como estos consejos de la política, y los quieres llevar al mundo de la gestión pública, vas a poder encontrar ahí paralelos, pero vas a tener que ser muy creativo. Y quiero que me entiendan que tanto en la política se comenzó a trabajar el concepto de la estrategia, quizás no internalizando mucho el concepto de la estrategia, pero sobre todo en el campo de la guerra, con los escritos de Clausewitz en su momento, en la época de la Edad Media, no, perdón, de la Edad
Clausewitz durante el año 1800 y especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, el campo de la estrategia en el campo militar explosionó y después de la Segunda Guerra Mundial, inspirados por los escritos del general que condujo el estratega militar de Estados Unidos, el Eisenhower, dos profesores, uno de Harvard y uno de Berkeley, introducen, dicen, oye, este concepto que usan los militares funcionaría muy bien en los negocios. Y uno escribe un libro que se llama Gestión Estratégica y el otro escribe un libro que se llama Planeamiento Estratégico. Y en ambos, nomás ahí mismo, por la final de los 60, Kotler saca el concepto de marketing estratégico, cada uno con sus propias características, y recién en los 90, Milsberg populariza el concepto de hacer estrategia en el sector público como una herramienta para ayudar a generar mayor bienestar en los países. Y lo que quiero decirles es que esta reflexión nos tiene que llevar a una conclusión muy importante, ¿no? La estrategia es una herramienta que usan algunos seres humanos para alcanzar un propósito en algún campo de interacción social, ¿no? O sea, en la guerra, en la política, en los negocios, en la lucha de la guerra de guerrillas, en la lucha contra terrorismo, en la lucha contra las bandas delincuenciales, en todos los lugares uno puede usar la estrategia, sobre todo donde encuentra situaciones adversas o resistencias para lograr resultados, ¿no? Es una disciplina compleja, conlleva análisis, decisión, acción, como lo vamos a ver, actitud, flexibilidad, aprendizaje, innovación, oficio o experiencia con él y sobre todo liderazgo. Si bien hay elementos comunes al uso de estrategia en los diferentes campos de la acción humana, se debe tener presente que para cada campo la estrategia tiene sus propias reglas. Otra forma de decirlo es que el conocimiento estratégico es diferente para la guerra, los negocios y también para el sector público. Más aún, es muy diferente hacer planeamiento estratégico en un sector productivo como el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Transportes o de Agricultura, y otra cosa es hacer el planeamiento estratégico en sectores como transversales como ambiente o en sectores sociales como salud y educación. O muy diferente hacer planeamiento estratégico territorial de un gobierno regional que de un gobierno local rural o que hacer un planeamiento estratégico institucional que está viendo más la gestión de una organización, ¿no? En todos los casos hay que tener claro entonces, hay que tener mucho cuidado entonces que la estrategia es un cuerpo de conocimiento que tiene ciertas bases comunes, pero es altamente contextual. O sea, tiene aplicaciones diferentes dependiendo de en qué campo se usa y en qué industria se usa. Porque inclusive en el sector privado, por ejemplo, en el campo de los negocios, es muy diferente hacer negocios de productos ¿qué digo? Un banco que una empresa de supermercados, ¿no? Mientras que los bancos tienen horizontes de muy largo plazo, los supermercados tienen horizontes más cortos y mucho más es diferente el enfoque que hace un banco que de un supermercado. Y ni qué decir si metemos ahí celulares, por ejemplo, donde el, este, el la vida útil de los productos en el mundo de los celulares, por ejemplo Nokia, son 6 meses. Y ellos saben que que si se desactualizan de un producto más de 6 meses, puede significar hasta la quiebra de la empresa. Si no, preguntémosle a Motorola, preguntémosle a BlackBerry, a Nokia, a BlackBerry. Son ejemplos de empresas que han pasado en la historia por no tener esa capacidad de adecuarse rápidamente a las innovaciones tecnológicas. Y es muy diferente hacer el planeamiento estratégico del Ministerio de la Producción que hacer el planeamiento estratégico de una municipalidad rural, como por ejemplo el vice, en una municipalidad de media lejana, como el vice en Piura, ¿no? Entonces, eso tienen que tener mucha claridad y en ese contexto les presento acá una
Primera aproximación al concepto de qué se entiende por estrategia. La estrategia tiene 4 componentes muy importantes. Como mínima, primero hay que tener un objetivo claro. Es decir, una organización pública es estratégica si tiene claridad qué quiere lograr. Y como ya sabemos que estamos en el enfoque de resultados, lo que quiere lograr no es gastar el presupuesto, no es contratar algo, sino es cómo voy a generar bienestar en la población. ¿Cómo voy a contribuir a mejorar mis bienes y servicios el próximo año, el año subsiguiente o los próximos 3 años por menos? Eso es, ¿no? Y cuando tú te preguntas ahorita, por ejemplo, que varios de ustedes trabajan en entidades públicas, y se preguntan qué es lo que quieren hacer el próximo año, y no lo tienen claro, entonces ya del saque le estoy diciendo que su organización no es estratégica. Y eso lamentablemente es lo que pasa en todas las entidades del sector público del Perú, ¿no? Entonces, por otro lado, ¿cómo se llama? El, disculpe que me está en un momento, pero según también otro componente importante es cómo yo voy a lograr ese objetivo, ¿no? Porque si yo me quedo solamente en, quiero mejorar logros de aprendizaje, yo quiero construir mis nuevos locales de la policía, yo quiero comprar patrulleros, yo quiero, ¿cómo se llama? Comprar compactadoras de basura, yo quiero reducir el tiempo de atención en mi centro de atención municipal, hoy quiero incrementar la cobranza de los arbitrios en mi SAT, en todos los casos solamente estoy haciendo un buen deseo. También es importante decir cómo voy a lograr este propósito. Y esto acá ya hay una enorme diferencia entre el sector público y el sector privado. Porque en el sector público, en el sector privado, perdón, el que decide qué es lo que quiere, cómo lo voy a lograr, usualmente es la alta dirección de las empresas privadas, ¿no? El ejemplo tradicional de esto es, estoy seguro que todos ustedes han visto la película de Steve Jobs. Steve Jobs lo que usualmente hacía era, cuando tenía una idea, se encerraba con 60 ingenieros de sus miles de ingenieros que tenía con su equipo estrella y trabajaban 4 o 6 meses y sacaban un producto nuevo, ¿no? Y después Steve Jobs agarró y decía, a partir de ahora, este va a ser mi producto, esta va a ser la base de esto, y si le iba mal, la empresa quebraba y un montón de gente se quedaba sin trabajo y él perdía mucha parte de su fortuna. Y si por el contrario, él tenía éxito, como en efecto le salía, el cielo era el límite. En el sector privado, un jefe puede decir, a partir de ahora vamos a hacer esto y no coordinar con sus principales gerentes, con los mismos trabajadores de la organización, con sus beneficiarios. O sea, el sector público está mucho más limitado en ese actuar porque tiene que concertar con diferentes actores internos de la organización y externos de la organización. Y entonces ese proceso requiere que para construir, identificar esa ruta, significa generar un consenso técnico-político, ¿no? O como se dice, una concertación entre diferentes actores que son parte de la organización y o también partes interesadas que son relevantes a la organización que quiere trazarse esa ruta. Pero si ustedes se dan cuenta, el hecho de definir un objetivo claro y establecer un consenso técnico político, ¿no? No nos lleva, nos lleva a identificar solamente lo que tenemos que hacer, pero en ningún momento la organización ha cambiado. Recién cuando yo tengo para lograr que esa estrategia se materialice, como se dice, yo tengo que pasar a la acción. Y quiero que me entiendan, este es un tema fundamental y clave en el planeamiento estratégico. Porque si tú te pones a pensar en la guerra, los grandes generales de la guerra que son recordados por ser grandes estrategas, Escipión el africano, Aníbal el cartaginés, este, Alejandro Magno en Grecia,
Pericles en las guerras contra los persas, Napoleón, ¿cómo se llama? Eisenhower en Alemania, Zhukov en Rusia, Rommel en Alemania, Ho Chi Minh en la guerra con Estados Unidos. Estos estrategas fueron estrategas porque escribieron cómo ganar la guerra o ganaron la guerra. Cuando tú te vas a los grandes empresarios que son exitosos, que han sido la historia de los negocios, el antiguo Rothschild, Getty, Ford, no me acuerdo cómo se llama el de los, me acabo de olvidar el nombre del magnate del acero y ferrocarriles, etcétera. Vanderbilt, ahora en el mundo moderno, Ford, no, perdón, Musk, Zuckerberg, el de Amazon, ya me olvidé cómo se llama el de Amazon, etcétera. Son famosos porque escribieron cómo tener éxitos en los negocios o porque ellos gestionaron con éxito su negocio. Lo segundo, ¿no? Y entonces, eso es lo importante que hay que tener claro. No es el que escribe y dice cómo hacerlo, sino es el que lo hace. Entonces, ser estratégico también es pasar a la acción y esto es muy importante tenerlo presente. Y finalmente, adaptabilidad. Adaptabilidad significa que uno tiene que ser, y este es el elemento más importante, en mi opinión, del mundo de lo público. Y la mejor forma de demostrarle esto es este, el ejemplo de Facebook, ¿no? Si ustedes no se tendrán memoria y ven la cantidad de la flexibilidad que tiene Facebook actualmente comparada a la que tenía hace 3 años con la que tenía en sus orígenes, ha cambiado notablemente, tiene una gran adaptabilidad, o sea, se adapta a todos los gustos y colores y cada vez saca más cosas y más opciones. Se hace a veces un poco complicado comprender realmente cómo es, pero todo con el objetivo de lograr qué cosa, capturar la atención de la gente y que la gente se vuelva más al entorno del Facebook, ¿no? Ya hay marketplace y hay prácticamente ahora van a meter buscadores, están interactuando ahorita el WhatsApp con el Facebook. Sí, la innovación es impresionante lo que se quiere hacer, se está haciendo y eso, señores, es adaptabilidad, ¿no? Y en mi opinión, como hemos visto cuando hemos estudiado complejidad, la adaptabilidad es una herramienta, una capacidad fundamental que deben desarrollar todos los profesionales que trabajan en el sector público. Hay mucha volatilidad, mucha incertidumbre, mucha complejidad y eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos que tengamos? Organizaciones públicas que sean estratégicas. Ser estratégico, por si acaso, entonces, conforme lo definido en lo anterior, no es hacer un plan, no es hacer un análisis, tampoco es un proceso. Ser estratégico no es cumplir los pasos de una estrategia. Ser estratégico es una cualidad compleja, es una forma de conducirse en la organización, en lo colectivo y en lo personal. Sobre todo, ser estratégico es, con la definición anterior, miren esta definición tan enredada, pero a la vez con mucha claridad. Es tener claridad de propósito, saber a dónde voy, evaluar opciones, seleccionar la mejor opción, continuar evaluando opciones para alcanzar el propósito, seleccionar otra vez la mejor opción y así tantas veces sea necesario hasta alcanzar el propósito. El planeamiento estratégico moderno ya no es que yo hago mi plan de 3 años y tengo que cumplirlo. No, señores. Continuamente se va evaluando las mejores opciones y se va trabajando tratando de lograr el propósito que uno se plantea. Y eso es una capacidad que todos debemos trabajar en fortalecer, ya seamos como individuos o ya seamos como organización, ¿no? Y esto se traduce en esta definición típica de una organización estratégica. Una organización estratégica, ¿qué debe hacer? Un análisis estratégico. ¿Dónde estoy? Típico análisis estratégico es un FODA, ¿no? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades?
cuáles son mis oportunidades, cuáles son mis amenazas. Y una vez que yo he visto mis capacidades, mi situación interna y el contexto externo donde me desarrollo, defino una estrategia, ¿no? Y es fundamental que la organización defina una estrategia. Y con esa estrategia ejecuta la estrategia, ¿cómo se llama? El resto es ahora uno de sus estrategias, no se queda solamente en analizar y en definir una estrategia, sino tiene que pasar a la acción, ejecutar la estrategia. Y una vez que ejecutas esa estrategia, pasamos al seguimiento y la evaluación, al seguimiento y la evaluación. ¿Qué significa ver que se está haciendo lo que se dijo que se iba a hacer en la estrategia? Ver si se están logrando los resultados que se esperaba hacer en la estrategia o si están, ¿no? Y ver si por lo que las cosas que estoy haciendo se están generando riesgos o amenazas que pueden afectar el devenir de la organización. Y en función de esas respuestas, tú vas a adaptarte, ¿no? Si no se ha hecho, oye, tomo medidas para que pasemos a la acción o evaluamos qué medidas tenemos correctivas o preventivas para comenzar a siempre buscar ejecutar la estrategia. Y este círculo virtuoso de mejora continua se aplica al Estado como un todo, ¿no? Imagínense que es una enorme debilidad del Estado, porque ustedes evalúan el Estado en los grandes problemas del país, seguridad ciudadana, baja productividad o bajo empleo, problemas sociales, problemas de educación, problemas de protección del medio ambiente. Ninguno estamos trabajando, se siente que el Estado está trabajando a resolver estos problemas, ¿no? Estamos, lo que sentimos es al contrario, que estamos estancados o yendo de Guatemala a Guatepeor, como se dice. Entonces, eso es lo que hay que tener claro. Eh, ¿Les queda claro este concepto entonces, por favor, de estrategia? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Muy bien. ¿Hemos visto esta figura o no hemos visto esta figura antes? Por favor, ¿me responden? En el curso me refiero, puede ser que lo hayan visto antes. A mí me gusta mucho esta analogía, ¿ya? Me gusta utilizar mucho esta figura, y no es porque pienso que el Estado es un burro, sino que el Estado es como una bestia de carga en este contexto. He buscado otras fotos a ver si puedo representar lo que quiero decir acá, pero hasta ahora no encuentro, ¿cómo se llama? Una mejor foto. No es que el Estado es como una bestia de carga. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tener claro que entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Y por qué esto refleja para mí el Estado? Porque un poco yo siento que todas las organizaciones que trabajan en el Estado están como esta bestia de cargo, están como esta bestia de cargo. Entonces, está totalmente desbordado de cosas que tiene que hacer. Y cuando tú estás desbordado y tienes muchas pocas cosas que hacer y tienes poca capacidad y no avanzas porque te falta tiempo, ¿no? Entonces, en ese contexto hay que tener claro que lo que vamos a necesitar para resolver este problema, definitivamente este es un ejemplo típico donde la estrategia cumple un rol para ayudarlo, ¿no? ¿Cuál es ese rol? ¿Cómo resolver? Así lo vemos, está bien. Entonces, bueno, voy a avanzar mucho más rápido, gracias. Recién estoy viendo mensajes. Voy a avanzar mucho más rápido, entonces el tema es, el, ahora que recuerdo, acá hubo una alumna que me dio la respuesta perfecta, si mal no recuerdo en ese tema. ¿No? La idea es, ¿qué es lo que la esencia es priorizar? Es ver cómo lograr, ¿no? Ver cuáles son las cosas que se necesitan al otro lado y preocuparse en que las cosas que más se necesitan o los que más impacto llegan, nos concentramos en esos temas, ¿no? Entonces, eso es muy importante para lograr. Entonces, hay que tener claro, me avisan por favor hasta dónde más o menos hemos llegado. ¿Han visto este gráfico?
Ya, entonces continuamos acá. Aquí yo no sé cómo está el chat acá. Vamos a ver el chat acá. Ya, entonces, ¿qué es lo que dice? Entonces, voy a regresar. Ya, ya. Cuando tú combinas el concepto de gestión y estrategia, lo que se obtiene es gestión estratégica. ¿Y qué significa gestión? En su definición más simple, planifica, organiza, dirige, controla. ¿Y la estrategia qué es? Establecer objetivos, definir rutas, gestionar el cambio y adaptabilidad. Cuando yo planifico estableciendo objetivos y definiendo ruta, a eso se le llama planeamiento estratégico. Y cuando yo organizo, dirijo y controlo, buscando transformar la organización y a la vez adaptándome en el camino, a eso se llama implementación estratégica. Entonces, hay que tener claro que la gestión estratégica orientada, la gestión estratégica es cuando yo combino el planeamiento estratégico con la implementación. Y este es un tema fundamental que debe quedarles grabados a ustedes, por favor. Mucha gente cree, habla, el planeamiento estratégico, lo que pasa es que no hacemos estrategia. Disculpen, la estrategia sola no te permite resolver los problemas no te permite resolver los problemas de las organizaciones, porque tiene que haber también la ejecución de la estrategia, ¿no? Gestionar el cambio. Entonces, es muy importante tener claro que el planteamiento requiere de la gestión estratégica. Y cuando estamos hablando de una gestión estratégica orientada a resultados, hay que tener claro que estamos hablando de valor público. O sea, yo gestiono para lograr mejorar el bienestar de la población. Entonces, ¿qué significa? Que mis objetivos deben estar mirando el valor público, ¿no? Mis objetivos deben estar mirando el valor público de tal manera entonces que esas son las principales características de este concepto, gestión estratégica orientada a resultados. Necesita la combinación de planeamiento estratégico con implementación. Y la idea de la gestión estratégica orientada a resultados es crear valor público, por lo que esto significa que los objetivos tienen que ser mirando, reflejando valor público. Esto nos lleva entonces a una definición que es bastante común cuando hablan de gestión estratégica, como esta combinación entre un análisis situacional, ¿no? Que es interno y externo, una formulación de la estrategia, que es la parte del planeamiento estratégico, la implementación de la estrategia de la ejecución, el seguimiento, evaluación y aprendizaje. Y un elemento aglutinador, que lo vamos a ver más adelante, es el liderazgo. Si el liderazgo es un actor clave, porque el liderazgo es el que, sobre la base del análisis situacional, valida la estrategia y es el que toma las decisiones para ejecutar la estrategia y es el que toma las decisiones sobre la base de información que recibe de la siguiente evaluación, hace que la toma de decisiones de aprender y de lograr que la organización vaya tomando medidas correctivas o preventivas para lograr sus objetivos previamente establecidos. Entonces, el, un tema fundamental acá en esta definición es que el planeamiento estratégico es esencial y fundamental para la gestión, pero si no se implementa, si la alta dirección no se compra la estrategia que se ha aprobado, el PEI, el POI, el plan de desarrollo concertado, disculpen, pero no funcionan las cosas. Entonces, ese es un tema fundamental. Y esa es por eso yo siempre digo, el planeamiento estratégico es una herramienta muy poderosa para la gestión, pero si no se implementa, no funciona y no camina en ese contexto, ¿no? Entonces, una bonita definición de la gestión estratégica orientada a resultados es que tú trabajas, la idea es lograr transformar las organizaciones hacia un círculo virtuoso que vaya cada vez progresivamente a crear mayor bienestar de la población. Si yo tengo plata, recursos para 5, esos 5 soles les saco el jugo para lograr mayor valor público. Si a mí me dan 100, ¿cómo cada vez voy a mejorar con mi organización?
contribuyendo a generar mayor bienestar a favor de los ciudadanos, ¿no? En ese contexto, la organización pública está en un proceso continuo de análisis, formulación, ejecución, evaluación y adaptabilidad estratégica. No asume supuestos, falta de voluntad política, falta de capacidades, falta de presupuesto. Para los estratégicos, esas son las excusas para no lograr las cosas. Tú sabes, desde que tú estás entrando a trabajar a una entidad, ya sea gobierno local, gobierno regional, o entidad pública, el presupuesto siempre va a ser relativamente bajo. Tú siempre vas a tener que buscar, sobre la base de tu realidad, sobre la base de tu análisis, ¿no? Formular una estrategia y ejecutar esa estrategia con los recursos que tú tienes. ¿No? No es que, pucha, no hago nada porque no tengo presupuesto. Pues. Yo soy un firme creyente que el problema del Estado peruano no es falta de presupuesto, sino es mala capacidad de gestión. El Estado peruano usualmente ha más que triplicado el presupuesto en los últimos 3 años, en los últimos 10 años del país. Duplicado, más que duplicado el presupuesto en los últimos 10 años en el país a todas las entidades públicas con honrosas excepciones. Entonces, hay que tener claro que no es un tema de presupuesto, sino es una de mala capacidad de gestión. Y tener claro que lamentablemente la gestión pública se realiza en ese entorno de complejidad, incertidumbre, ambigüedad y volatilidad. Y en ese contexto hay dos características que parecen contradictorias, pero en el marco de la gestión estratégica orientada a resultados se complementan. Hay que ser perseverantes, tercos, obstinados, visión túnel para no perder de vista que tú estás trabajando para lograr un objetivo. Y por otro lado, no tienes que tener adaptabilidad, flexibilidad, capacidad conciliadora, capacidad negociadora para adecuarte a los retos, a los imponderables que surgen durante la gestión, sin perder de vista que tú quieres lograr un resultado y en ese contexto esa adaptabilidad es una herramienta fundamental para lograr propósitos en el sector público. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Seguimos entonces. Un tema fundamental de estrategia es la relación entre estrategia y el líder, ¿no? La estrategia es una competencia de líderes. Si la capacidad estratégica la desarrolla una organización, o sea, el que despliega, desarrolla, conduce y adapta es un líder en las organizaciones. No es el jefe de planeamiento y presupuesto, no es el gerente administrativo, no es el jefe de planeamiento, el que realmente decide cómo se va los destinos de una organización es la alta dirección de la organización, ¿no? ¿Qué pasa si te toca un líder sin capacidad estratégica? No va a desarrollar la capacidad estratégica en la organización. Así de simple, ¿no? Por ejemplo, hay muchos jefes, y estoy seguro que ustedes los deben conocer, que su única intención de hacer vida política es buscar prensa, es salir en cuanto medio puedan ser tan felices cada vez que lo llaman a la radio, que lo llaman a la prensa, que salen en la televisión local. Organiza evento por acá, evento por allá, se va a todos los eventos sociales que pueden. Existe ese tipo y no está preocupado realmente en mejorar las organizaciones públicas. Entonces, si usted te toca ese tipo de titular, la organización va a puede tener una excelente capacidad estratégica, pero definitivamente la va a perder con ese tipo de jefes. ¿Me entienden? O también puede suceder que el jefe es muy estratégico, pero después se encuentra con todo este mundo del PEI, el POI, el plan RD, que es tan enredado y como no lo entiende, no, ya va a dejarte que apruebes tu plan, pero ni bola le va a dar. Entonces, ese plan que estás aprobando, si no conversa con la visión estratégica del jefe, eso significa que ese plan va a ser, como dijo una vez un ex gerente de San Martín, me dijo, el plan nace muerto porque no conversa con la visión estratégica del jefe.
Entonces, en todos los casos, si el líder no tiene capacidad estratégica, si la estrategia formulada no responde a la visión de los jefes, ¿no? O el líder no tiene las capacidades, perdón, ya lo dije, entonces en ambos casos, lamentablemente el planeamiento estratégico se convierte en un mero formalismo, que es lo que debemos evitar, ¿no? Las estrategias, el planeamiento estratégico, el seguimiento, la implementación estratégica, todas son herramientas del líder. Es el líder el que toma ese tipo de decisiones y él es el que tiene que impulsarlo a lo largo de la organización, ¿no? Entonces, este es un tema fundamental, por favor, lo vamos a conversar más, pero quiero que les quede grabado, ¿no? ¿Qué características tienen los buenos líderes estratégicos? Tienen visión, es decir, no se quedan en mirar el día a día, no están pensando en la semana, sino que están mirando el mediano y largo plazo, que van, o sea, ven mucho más allá de la realidad actual, ¿no? Ese es un tema fundamental. ¿Qué más tienen que tener? Son abiertos, son conscientes de que el mundo puede cambiar, bien, cambia rápidamente y puede cambiar aún más rápido, muy drásticamente sin que lo veamos. Entonces, los líderes estratégicos son aquellos que están constantemente sensibles a ver qué cosas están cambiando en el entorno o señales débiles de que se dan al interno de la organización con el fin de lograr, ¿cómo se llama? ¿Me están viendo la presentación, por favor? Sí, sí, profesor, sí se ve. Ya, disculpen entonces. Entonces tiene que tener esa capacidad de escuchar, de conversar con toda la gente, porque los buenos líderes estratégicos van a ver las amenazas y van a ver las oportunidades. Las oportunidades van a tratar de aprovecharlas y las amenazas van a tratar de evitar que se materialicen o que si se materializase, disminuir o evitar los efectos adversos de esa amenaza que se materializa. Tiene que ser muy abierto siempre a todo. Atención, esto también es otra cosa. A la vez si tienes que ver todo, también no te puedes quedar saber todo de todo porque tienes que tener mucho cuidado que el que poco abarca, el que mucho abarca, poco aprieta, perdón. Los líderes estratégicos tienen que tener la capacidad de enfocar su atención y energía en lo que perciben como son las actividades y proyectos más importantes. O sea, tú tienes que tener claro, identificar tus tres, yo siempre Profesor, digo tres. disculpe, buenas noches. Lamentablemente no se le puede escuchar, no se le está escuchando nada. Creo que vamos a suspender la clase del día de hoy, profesor. Uy, ¿qué pasó? ¿No se está escuchando nada? Demasiado bajo, profesor. Estoy aquí con el celular pegado al oído para poder escuchar y creo que todos los participantes están también igual. Y están manifestando por el grupo WhatsApp que no escuchan absolutamente casi nada. Muy bajo, demasiado bajito. Mejor suspendamos la clase porque está prácticamente nadie le está escuchando y está hablando solo, profesor. Oiga, disculpas del caso, en todo caso, miren, la verdad que yo he tratado de conseguir inclusive un micro nuevo, pero creo que es un problema del sistema operativo. He traído, ¿cómo se llama? Inclusive un nuevo sistema y lamentablemente yo no sabía, pensé que había también una red de Wi-Fi acá para usar mi celular, pero es una zona que no tiene Wi-Fi tampoco. La próxima ya debo también recuperar mi laptop, que va a ser más fácil poderme Sí, verlo de profesor, una vamos forma a suspender la clase el día de hoy y vamos a hacer las pruebas correspondientes, aunque ya la habíamos hecho antes de iniciar y estaba bien el audio. No sé qué ha pasado, pero vamos a tratar de resolver ese problema, profesor, para que el jueves podamos repetir la clase el día de hoy, porque no se ha escuchado nada, lamentablemente. Ya, perfecto. La disculpa del caso, por favor. Con los participantes, mil disculpas. Vamos a tratar de solucionar este pequeño inconveniente. Para el día jueves vamos a tener la clase con normalidad. Muchas gracias y disculpen las molestias. Utilizo audífonos, pero no funcionan también. Eso sí probamos y no Buenas funcionaba. noches. Mil disculpas. Buenas noches. Es donde quería pegar su puesto.